Buenas noches a todas y a todos. Como sabéis, en España y concretamente en nuestra región murciana, crece la riqueza, pero la riqueza de una minoría. Pero al mismo tiempo crece la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Esta realidad es un desafío para los cristianos, que siguiendo la enseñanza del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia y últimamente de las encíclicas y exhortaciones del Papa Francisco, debe cuestionar y comprometer desde la fe en la construcción de una sociedad más equitativa, más acogedora y humana, pues no hay nada divino que no sea profundamente humano. Es por ello que en estas jornadas diocesanas de doctrina social, ayer escuchamos al presidente nacional de Justicia y Paz, Francisco Javier Alonso, en su conferencia sobre la contribución de Justicia y Paz a los objetivos de la Agenda 2020-2030. Hoy nos vamos a centrar en las acciones para implementar la reducción de la pobreza en Murcia. Y tengo el gusto de presentar a la conferenciante de esta noche, Ascensión Parra Antolinos. Es vicepresidenta de la Consolidación y Cohesión Interna de la Red Europea contra la Pobreza en la región de Murcia, que es una coalición de ONGs involucrada en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros de la Unión Europea. Ascensión es coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano de la región de Murcia, coordinadora asimismo del Programa Operativo Plurianual contra la Discriminación. Ascensión es graduada y educadora en Trabajo Social, máster en Orientación Laboral. Ha sido tutora de prácticas en titulación de Diplomatura de Trabajo Social. Es una mujer experta en interculturalidad, algo tan urgente en la realidad que hoy vivimos en Murcia, con el auge, podríamos decir, del racismo y la xenofobia en algunos sectores de nuestra sociedad. Así pues, le vamos a dar la palabra a Ascensión. Escuchémosla. Bueno, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Lo acerco? Buenas tardes. En primer lugar, queríamos dar las gracias desde APN por la invitación a esta jornada y disculpar el que Rosa Cano, actual presidenta de la red, no haya podido venir porque se encuentra en el seminario estatal de APN España. Voy a aprovechar para presentar EAPN y empiezo por decir que EAPN nace en Europa en el año 1990 como una coalición independiente de ONGs y de otros grupos de base activos involucrados en la lucha contra la pobreza, y la exclusión social. Está presente en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en Noruega, en Islandia, en Serbia y en Macedonia. En España, EAPN está compuesta por 19 redes autonómicas y 15 entidades nacionales. Una de esas redes es EAPN Región de Murcia. La red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que en la actualidad la tejen 36 entidades. Esas 36 entidades que componen EAPN en Murcia tienen infinidad de programas. Tienen programas dedicados a la formación, al empleo, a la lucha por el empleo digno, a la vivienda, a educación, a la lucha contra la discriminación
hay muchas entidades con diversidad de programas. Lo que nos caracteriza, entre otras cosas, es trabajar por la erradicación de la pobreza y la exclusión social, buscando que aquellas personas que la sufren puedan ejercer sus derechos y deberes e incluir la lucha contra la pobreza en un lugar destacado de la agenda política europea, estatal, autonómica o local. Una de las principales labores desarrolladas en los últimos años en la EAPN Región de Murcia ha sido la realización de un estudio de la realidad de la población vulnerable en la región. Para ello, a principios de 2017, contando con un proyecto financiado por la Consejería de Familia, Igualdad y Política Social a través del IMAS, nos pusimos manos a la obra junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia, liderado por Antonio Losa, para diseñar una investigación que considerábamos fundamental para tener una foto que nos permitiera conocer de manera detallada y estructurada las situaciones de pobreza y exclusión que visualizamos y atendemos todos los días en nuestras organizaciones. Necesitábamos un diagnóstico lo más desagregado a nivel territorial posible. Los objetivos de la investigación fundamentalmente eran, y son, analizar las condiciones de vida y bienestar social en la región de Murcia, así como las situaciones de pobreza y exclusión social para la realización de un diagnóstico. Necesitábamos también identificar los perfiles de riesgo de pobreza y exclusión social. Por tanto, también necesitábamos analizar la normativa reguladora de las distintas prestaciones de garantía de ingresos que se estaban desarrollando dentro del sistema público de protección social. Necesitábamos generar un conocimiento que pueda ser de utilidad para la planificación de las políticas sociales regionales y municipales. De los resultados destaca que un 32% de la población en Murcia, o sea, si pensamos que vivimos en un edificio de 10 plantas, más de 3 de ellas pueden estar habitadas por personas que están en situación de riesgo o exclusión social. Es un dato tremendo. Voy a hacer un parón aquí porque considero que es importante que pensemos que de las personas con las que nos encontramos por la calle, muchas de ellas pueden estar en situación de exclusión o de riesgo, y de riesgo de pobreza. Es algo que hasta ahora no pensamos, siempre identificamos a las personas que están en situación de exclusión o de pobreza como el pobre de siempre. No, está cambiando el perfil de la persona que está en situación de riesgo. Uno de los datos fundamentales que nos impactó fundamentalmente con los resultados de la investigación fue que la mayor tasa AROPE se encuentra en la comarca del Campo de Cartagena y del Mar Menor. Este dato es anterior a los problemas y al desastre ecológico que tuvimos el mes pasado en el Mar Menor. Eso quiere decir que este dato posiblemente se haya aumentado considerablemente. Si a esto sumamos que en esta zona teníamos un 7,2 de privación material severa, es muy probable que en las últimas semanas, esa situación, el último mes, esa situación se haya agravado considerablemente y nos encontremos con un escenario en el que muchísimas más personas de la zona del Campo de Cartagena y del Mar Menor se encuentren en una situación de privación material severa con un número importante de personas. Por grandes municipios, Lorca es el que presenta una tasa más elevada de la tasa AROPE. En cuanto a la baja intensidad del trabajo en el hogar, Cartagena vuelve a presentar uno de los resultados más desfavorables. En la última década, la zona de vulnerabilidad y precariedad se ha ensanchado y han cambiado los perfiles de las personas en riesgo de pobreza. El desempleo y la falta de prestaciones han convertido a personas que vivían en una situación totalmente normalizada en personas que son usuarias asiduas de servicios sociales. Entre las nuevas personas pobres pueden aparecer trabajadores pobres o personas inmigrantes que han visto truncado su proceso de incorporación al mundo del trabajo. En este contexto, consideramos y no perdemos de vista que la erradicación de la pobreza,
ha de construirse a través de la definición de políticas basadas en la defensa de derechos fundamentales, derechos que son vulnerados sistemáticamente por la administración pública, una y otra vez. Por tanto, para abolirla son necesarias medidas políticas y para poder implementarlas tienen que ir precedidas de acciones de denuncia y de sensibilización. En este contexto, EAPN ha desarrollado distintas actuaciones. Una de ellas ha estado vinculada a la Ley de Renta Básica. La renta básica constituye el último mecanismo de protección social dirigido a las personas que no tienen derecho a ningún otro tipo de prestación, o sea, dirigido a las personas que no tienen nada, que generalmente viven de las redes familiares. Durante años, EAPN denunció el incumplimiento de algunos elementos recogidos en la ley, falta de recursos económicos para dar respuesta a todas las solicitudes, violando el principio de subjetividad del derecho, teniendo como consecuencia la paralización de expedientes. Esto sigue pasando y aunque la Administración dice que el plazo de demora de la concesión puede estar en torno a 2 meses, constatamos casos de más de 6 meses. La consecuencia es la paralización de los expedientes, a pesar de cumplir con todos los requisitos, atrasos en los cobros de las ya concedidas. En esos momentos, la cuantía de prestación era la más baja de todas las comunidades autónomas. Actualmente tampoco estamos para tirar cohetes, somos los cuartos. Realizamos acciones para exigir el cumplimiento de la ley y la población del reglamento. Además de la denuncia, en los medios de comunicación se realizaron reuniones con la Administración regional. Diseñamos modelos de recursos con un equipo de abogados y organizamos varias jornadas con el Defensor del Pueblo y con profesionales de la Administración local y entidades sociales. En 2017, después de 10 años de atraso, se aprobó el reglamento de la Ley 3 de 2007 de Renta Básica. Al final de todo el proceso valoramos que aunque no era lo ideal, porque no recogía prácticamente, después de haber intentado colaborar con el MAS y de poner a su disposición en la experiencia de trabajo con personas en situación de exclusión que teníamos las entidades de la EAPN, se hicieron una serie de propuestas y solo se valoró una, que fue la cuantía de la renta básica, que sigue siendo muy inferior a la media nacional, como he dicho antes. Bien, pues al final de todo, el proceso valoramos que aunque no era ideal, su aprobación supondría un avance considerable con respecto a la situación anterior y aportaría mayores garantías jurídicas. Una vez aprobado el reglamento, seguimos vigilantes y detectando las dificultades de puesta en marcha del mismo y haciéndoselas llegar a la Administración, que son muchas. Entre ellas cabe destacar el criterio arbitrario de la concesión y el criterio arbitrario de la prórroga, que ahora mismo se está condicionando a la realización de una formación, indistintamente de cualquier otro tipo de proceso que esté llevando la persona. Aparte de la renta básica, hemos definido propuestas también en torno a la pobreza energética, entre las que destacamos el solicitar la firma de convenios con las compañías suministradoras. En estos convenios deben estar implicadas tanto la Administración regional como la local, para establecer entre todos los agentes una comunicación fluida. También hemos defendido la necesidad del registro de empresas de inserción, así como la inclusión y aplicación de las cláusulas sociales en los criterios de contratación de las contrataciones públicas que posibiliten el acceso al empleo de calidad de las personas en situación de exclusión social, haciendo efectiva la modificación de la disposición adicional quinta de la Ley de Contratos del Sector Público. Otra de las acciones llevadas a cabo desde la red es la relación con la Administración de Justicia, para mejorar el acceso a la justicia de las personas en situación de pobreza, sensibilizando a los profesionales, a los jueces, a los abogados de esta Administración sobre la realidad a la que se enfrentan las personas en exclusión, para que entiendan y puedan facilitarse los procesos judiciales en los que se ven inmersos. En
En este sentido, estamos participando en un grupo específico con la Administración de Justicia y negociando un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados. Desde APN también tenemos muy presente que el cuerpo legislativo es fundamental para el buen desarrollo de las políticas de acción social. En este sentido, hemos estado muy proactivos en la necesidad de impulsar y de promover para la región de Murcia una nueva ley de servicios sociales. Una ley que responda a las necesidades actuales de la población en riesgo de exclusión. Para ello, formamos un grupo de trabajo que, además de estudiar el cuerpo legislativo existente al respecto, ha elaborado un documento con los aspectos sustanciales que la ley adaptada al tiempo presente necesitaría, con el que poder contribuir e influir. Promovimos jornadas de estudio junto a la plataforma del tercer sector y participamos en otras promovidas por otros agentes sociales. Finalmente, estudiamos el documento propuesto por la Administración, al que presentamos un total de 67 enmiendas. Nuestra pretensión ahora es seguir el devenir del texto en su tramitación, reuniéndonos con todos los agentes sociales que participan del mismo, trasladándoles nuestra visión. Otro de los aspectos muy importantes para la EAPN es la defensa de los derechos fundamentales. El año pasado hicimos llegar al presidente de la comunidad autónoma, a la Asamblea Regional y a todos los partidos políticos que en la reforma del Estatuto de Autonomía se reconozcan los derechos fundamentales como derechos subjetivos. Esto se incorporó y en este momento tendremos que estar vigilantes de esos derechos de los ciudadanos de la región de Murcia. Para ello, estamos adaptando nuestra propia organización, toda la organización interna de la EAPN, al nuevo momento de necesidad de defensa de derechos y orientando todas nuestras actuaciones precisamente en eso, en la defensa de derechos de las personas más desfavorecidas. También realizamos otra serie de colaboraciones con otras entidades y con otros colectivos. Participamos en su día en la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios conjunto con la plataforma de afectados de la hipoteca. Fuimos entidad fedataria, como esta plataforma, recogiendo firmas y sensibilizando sobre el derecho a la vivienda. También formamos parte del Observatorio de Exclusión Sanitaria, denunciando desde la realidad y el día a día del acompañamiento de las personas la situación que se ha vivido con la supresión de la universalidad de la sanidad con la aplicación del decreto 16 del 2012. Junto con otras organizaciones, evidenciamos la necesidad de realizar, como así fue, una instrucción autonómica que atendiera las necesidades sanitarias de las personas, que dejaba fuera el decreto. Se han realizado varias reuniones de seguimiento de esta instrucción con la Gerencia del Servicio Murciano de Salud, poniendo de manifiesto los casos en que se vulneraba este derecho. Otro de los aspectos más importantes que desarrollamos en la EAPN es el empoderamiento de las propias personas en situación de pobreza y de exclusión. Desde muchos foros se promueve la idea que tenemos que trabajar, que trasladar y hablar de las necesidades de las personas en situación de pobreza y exclusión. Pero desde EAPN entendemos que son ellas mismas las que deben tomar la palabra y definir sus necesidades y las respuestas que son necesarias para cambiar su situación. Desde el año 2005 se vienen organizando encuentros de participación de personas en situación de pobreza y exclusión social, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. En el caso de la región de Murcia, desde el año 2010, el grupo de participación, integrado por personas atendidas por las entidades, voluntarios y profesionales, lleva a cabo diversas actividades de información y capacitación, con los objetivos de construir espacios en los que las personas puedan debatir, analizar y transformar su propia situación y realizar propuestas a los agentes sociales y administraciones. Una de las evidencias fue el último día de lucha contra la pobreza en la Asamblea Regional, en las que los propios participantes le trasladaron sus necesidades y lo que opinaban acerca de la situación
que estaban viviendo a los distintos partidos políticos miembros de la Asamblea Regional. Es la más reciente. Se ha debatido y reformado sobre derechos fundamentales, estrategias para afrontar las crisis y los recortes, sobre empleo, sobre vivienda y sinhogarismo. Las personas integrantes del grupo y que han participado en estos seminarios han presentado sus propuestas y sus conclusiones a los diputados y diputadas de la Asamblea Regional. Ellas, sin tener intermediarios, han sido las que han manifestado sus necesidades y sus demandas. Creemos desde APN como elemento fundamental para abolir la pobreza que las personas que la sufren tomen la palabra, que sean partícipes de los cambios necesarios, porque nadie mejor que quien sufre la situación de pobreza y exclusión puede definir las medidas necesarias para que los cambios lleguen. También realizamos acciones de sensibilización. Como señalaba al principio, la erradicación de la pobreza es una cuestión de todas y de todos. En este sentido, las acciones de sensibilización son fundamentales. Desde APN hemos editado varias guías de estilo para periodistas, sobre personas sin hogar, sobre personas mayores. En la región, en concreto, también sobre personas privadas de libertad. Fundamentales están siendo también los artículos de opinión en los medios de comunicación, entrevistas de radio y la dinamización en las redes sociales. Por último, queremos señalar nuestras líneas de futuro, nuestro plan. Este plan está alineado y centrado totalmente con el cumplimiento del segundo pacto de lucha contra la pobreza. El pacto no es una mera declaración de buenas intenciones, sino un documento realista y factible organizado en 8 ejes de actuación y 28 medidas. Además, hay 4 metas precisas y mesurables que permiten fiscalizar el impacto de lo que deseamos capaces de lograr. Estas medidas son: reducir en 8 puntos la tasa AROPE regional, reducir en 5 puntos las personas que se encuentran en situación de pobreza severa, reducir en 1 punto el índice de desigualdad y reducir en 15 puntos la tasa AROPE infantil. Los ejes de actuación para conseguir estas medidas son: ingresos suficientes para una vida digna, inclusión residencial, empleo digno y lucha contra la temporalidad, educación como garantía de igualdad, salud social y garantías sociosanitarias, servicios sociales como pilar de equidad social, fiscalidad, justicia distributiva y, por último, gobernanza. El pacto fue firmado el pasado 21 de mayo por representantes del PP de la región de Murcia, del PSOE, de Ciudadanos Región de Murcia, de Podemos Equo, de Somos Región y de Cambiar la Región. La firma comprometía a los partidos, fuera cual fuera la responsabilidad que acabaran asumiendo tras las últimas elecciones autonómicas, fueran gobierno, oposición o se quedaran sin representación parlamentaria. Es momento de mejorar las políticas sociales que ya están en marcha, de activar nuevas medidas de lucha contra la pobreza. Consideramos necesario y seguiremos trabajando en la elaboración de una nueva normativa de ingresos mínimos, dignificando a las personas que la reciben, en consonancia con el Pilar Social Europeo proclamado el pasado 17 de noviembre en Gotemburgo. Necesidad de que la apuesta por la erradicación de la pobreza vaya más allá de las administraciones y de las entidades, sino de que sea un compromiso social y de cada uno de nosotros. Para finalizar, y parafraseando a Carlos Usías, presidente de APN España y de APN Europa, la pobreza no es un castigo divino, es consecuencia de las políticas económicas y fiscales que hacen los gobiernos. Lo peor de este fenómeno es que primero se invisibiliza, luego se culpabiliza a la persona en situación empobrecida y por último se asume como algo que no se puede erradicar. Sin embargo, lo que desde APN proponemos es que para modificar estas políticas la sociedad tiene que tomar conciencia, cambiar la mirada que tenemos sobre la pobreza e implicarse en construir un modelo social que garantice la dignidad de las personas. Pues eso es todo. Tenemos un momento
momento, casi media hora, para algunos comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran expresar. Ella ha terminado diciendo que la pobreza no es voluntad de Dios, sino consecuencia de políticas discriminatorias, políticas injustas. Creo que esto es importante para nosotros los cristianos. La pobreza no responde a la voluntad de Dios. No podemos esperar de Dios la solución de problemas que Él nos ha confiado a nosotros solucionar. Bien, pues tenéis la palabra, algún comentario que queráis hacer, alguna pregunta. ¿Cómo se llama? Censo. Ascensión. Bueno, sí, me llaman Censo, no Censo. pasa nada. Lleva un poquito la voz, sí. ¿Se refiere también a la población extranjera o solamente murciana? No, cuando hablamos... El porcentaje de pobreza Sí. que usted ha dado, ¿incluye también a la población extranjera o solamente a la murciana? A la población que vive en la región de Murcia. Que vive en la región de Que vive en la región de Murcia, indistintamente de su origen o procedencia. Y ese baremo, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo proporciona? ¿Cómo el baremo? Quiero decir, ese porcentaje, que ¿quién lo...? Sí, es un estudio Un estudio. que se ha realizado por la Universidad de Murcia, como hemos comentado, ha sido Antonio Losa, ha sido el investigador principal y ha sido financiado por la Dirección General de Familia y Política Social a través de MIMAS. Así, es un estudio comparado, hemos tenido la posibilidad... Hay un caso que yo conozco, que lo he denunciado, concretamente, mire, una señora que tiene 40 años y ha estado cobrando de la comunidad autónoma durante 4 años 500 euros todos los meses. Tiene una casa, propiedad del ayuntamiento, que vive ella con una hija pequeña que tiene. El marido está trabajando, son extranjeros los dos. Ella también. Entonces la niña está afuera, la cría pequeña, ya está cobrando 4 años. ¿Usted cree que eso es justo cuando hay personas que están en un estado de necesidad mucho peor y estamos trabajando los dos? Entonces yo lo he denunciado, además tengo testigos directos, en un barrio de aquí de Murcia. Entonces este informe lo hizo una, ¿cómo se llama esto? ¿Trabajadora social? Trabajadora social. Entonces esta chica tiene 40 años. 41. Ha estado cobrando 400, casi 500 euros de la comunidad todos los meses. Una cría, que ahora no sé si está aquí, que estaba en la Manca, estaba en el país de su marido, y entonces están trabajando los dos, el marido y ella. Oficialmente consta como que están separados, pero es mentira. Viven en la vivienda los dos. Entonces, usted diga a mí si eso es lo que la marciana. Yo estoy de acuerdo que toda persona tiene derecho a una vida digna. Pero la familia es que a veces se está beneficiando gente que puede trabajar y no trabaja. Cuando hay personas realmente necesitadas que la están pasando pero fatal. Yo he denunciado este caso. Como este conozco varios. Entonces están trabajando los dos, son los dos jóvenes. Oficialmente consta como que están separados. Incluso él estuvo en la cárcel, quizá un arreglo entre los dos, ella lo maltrató, o sea, los dos tipos maltrato de pareja, y bueno, salió de la cárcel y aunque oficialmente no viven juntos, pero sí viven juntos. Entonces la vivienda está en nombre de ella. Ella vive con tiene una niña, pero él también vive ahí. Y ahora está trabajando, si no seguiría cobrando la paga de 500 euros. ¿Qué cree que eso no es derecho? Yo creo que me he expresado con un poco de sinceridad, porque esas cosas claman al cielo. Y son los dos jóvenes. No, estamos hablando de personas de 70 años, 40 años. Usted diga a mí si eso tampoco ahí no falla el otro. Bien. Hay varias preguntas por aquí también, sí, disculpa, pero para que haya también oportunidad para que otros puedan expresarse también.
No, es que Sí. yo estoy de acuerdo, pero es que a veces hay que decir Vale, estas cosas. gracias, sí. Porque la buena voluntad a veces también pues nos toman el pelo. Está bien. Sí, Muy bien. le ha dado la razón. ¿Querías decir algo de esto? No, yo poco puedo... que las situaciones de fraude están, pero no solo... De todo modo, habría que investigar muy bien este caso para ver la situación, porque estamos hablando de una situación de violencia, de una menor en la familia, temporalmente monoparental. Yo creo que es un caso que no se puede banalizar, o sea, que hay que investigar en profundidad para saber si realmente estamos hablando de una situación de fraude o no, pero de todos modos el fraude existe. Pero no solo existe, esto es un fraude de menudeo. El problema que tenemos es un problema de fiscalidad muchísimo mayor y de fraude muchísimo mayor, que es el que se imposibilita que tengamos un verdadero estado de bienestar. Esos son los fraudes contra los que tenemos que combatir, que no digo que contra los pequeños no haya que hacerlo, pero el problema del fraude no está bien. Y el estado de bienestar no lo sostiene o deja de sostener el que una persona reciba 400, creo que es... No, es el 80% del IPREM. Es que la renta básica lo que permite. Estamos trabajando. Bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Sí? Sí, quería preguntar sobre los documentos que habéis dicho que de todas esas normas. ¿Eso va a estar al alcance de la mano de la gente? Sí, de hecho, el estudio, mira, el pacto te lo puedes descargar, lo traigo aquí, lo puedes descargar en la web de la EAPN. El estudio creo que está el resumen ejecutivo y que está el estudio completo también. Me parece que yo lo tengo porque internamente no lo han pasado, pero creo que ya estaba colgado, Ana, en la web. No, todavía, es que lo estamos poniendo bonito, pero nos queda esta semana va a estar colgado con todos los datos en nuestra página para que quien quiera lo consulte. Bueno, Ana es la directora de APN, ¿no? ¿No es la directora? No, bueno, soy la persona que trabajo en... Es la responsable, o sea, es nuestro pie y nuestra mano, y si queréis algo es la persona seguro a la que podéis dirigir. Muy bien. Joaquín, ¿querías decir algo? ¿Sí? Sí, cuando habéis hablado de los objetivos que os habéis marcado de reducción de... ¿De pacto? Sí, es que hay una nomenclatura, perdona, porque soy de... Exacto, no sé qué significa. Vale. El AROPE es un indicador europeo que marca los índices de riesgo de exclusión y pobreza. ¿Vale? El AROPE, en concreto, sabía que podíamos encontrarnos con la pregunta, porque no todo el mundo tiene por qué manejar la nomenclatura o la terminología. Para que una persona se considere que está en AROPE, tiene que cumplir simultáneamente varias de las siguientes situaciones. Tiene que ser una persona que está en riesgo de pobreza, en población con privación material severa y población con baja intensidad de trabajo en el hogar. Esas son las condiciones, varias de ellas que debe cumplir una persona para que considere que se incorpora, o sea, que se incluye dentro del indicador AROPE. Sí, a ver, es que como esto, yo creo que es una cuestión, siempre se ha entendido que la pobreza, o sea, eran las personas que no tenían recursos, ¿no? Y es como se entiende la pobreza normal, la que no tiene recursos. Pero más allá de los recursos hay otra serie de condicionantes y la Unión Europea estableció, de acuerdo con todos los países, un indicador que fuese homogéneo, que no solamente estuviese relacionado con la pobreza, sino también con las condiciones de vida. Entonces, esa característica, o sea, cuando hablamos de tasa AROPE es si tiene ingresos por debajo del 60% de la media de la renta de la zona. La privación material severa tiene que ser que carezca de 4 de los 9 indicadores, que son 9 indicadores que se marcan, que tienen que ver con tener la temperatura adecuada de la casa. Sabéis que ha salido un fenómeno nuevo que es la pobreza energética, que algunas personas pues puede ser que tengas para comer, puedas pagar tu alquiler, pero no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y en verano, ¿no?
climas como el de Murcia, pues hace mucha calor y hay algunas veces que no puede, necesitas el aire acondicionado o un ventilador para poder vivir. Entonces, ese fenómeno también se recoge como pobreza. O que tú tengas una situación normal, pero ante cualquier imprevisto, que se te rompa la lavadora, que se te rompa el coche, que tengas una enfermedad o te tengas que poner unas gafas o tengas que ir al dentista, ¿no? Hay veces que las personas, por los sueldos tan bajos que tienen o por las condiciones, por los recursos, no tienen acceso a ese tipo de necesidades. Entonces, es también otro condicionante el no poder pagar, o sea, afrontar los gastos imprevistos. Hay una serie, o no comer, no tener una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, hay una serie de ítems, ¿no?, que si cumplen más de esos 4, pues sufres de privación material severa. Y luego está la parte del empleo. Entonces, con esos tres factores son los que hacen, sobre todo esos son los estudiosos que pueden, cuando hacen las entrevistas y las encuestas de la situación del hogar, es cuando pueden analizar que ese 32% de la región está en situación, no serían pobres como siempre los hemos entendido, pero sí que pueden caer en esa situación ante un fenómeno adverso o que no puedan tener unas condiciones de vida que entendemos que son las normales para tener una vida digna. No sé si me explico. Sí. Bueno, yo voy a añadir un comentario que también estoy más o menos siguiendo exactamente lo que este señor delante ha comentado, pero sí que hay casos que hay personas que se les ofrecen ayuda, pero no tienen motivación ni afán de superación, ni tienen, aunque se les colabore y se les ofrezca un camino para salir adelante, es como si dijeran, es que me gusta seguir aquí, es que ya se han acomodado, se han aletargado. Entonces también creo que es interesante, a lo mejor lo tenéis en cuenta, que a esas personas que se les ayuda se les haga un buen seguimiento para que esas personas sepan encauzar su vida y seguir adelante, según la severidad de cada una, según la capacidad, todas las circunstancias que le rodean, por supuesto. Pero es una cosa que también es un hecho. Yo he conocido y al estar tratando con personas con problemas, sé que hay algunos que es que les va los problemas, es que les va la marcha. Vale, no, difiero un poco de lo que dices, ¿vale? Todavía no conozco a ninguna madre que quiera que su hijo tenga privaciones. No, eso no, eso ya es otro caso. No, pero es que la mayor parte de, la intensidad de la situación de riesgo de pobreza, la intensidad en los hogares monoparentales con hijos aumenta. Por ejemplo, todavía no conozco ninguna madre que quiera que sus hijos tengan privaciones. Ninguna. O sea, y llevo 20 y tantos años trabajando en el tercer sector entre discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Pero es que sí que conozco muchas personas que la pobreza al final es un círculo. Eso es igual. Mira, no hay cosa que más oiga que es cuando no vengo como AMN, sino cuando voy como secretario gitano, que me dicen, es que los gitanos no quieren. Y yo miro a la gente como diciendo, ¿cómo? O sea, ¿es que una persona quiere vivir en una chabola, verdad? No hay nadie que quiera vivir en una chabola. No hay nadie que quiera criar a sus hijos con ratas y con culebras. No hay nadie que no quiera darle un plato de proteínas a su hijo, que es uno de los requisitos de la LOPE. Nadie. Lo que pasa es que sí que es cierto que las situaciones de pobreza generan otro tipo de dificultades y generan otro tipo de incapacidades a la hora de pensar que puede salir de ese proceso. Entonces es ahí cuando la relación de ayuda, cuando el ayudando puede acompañar a la persona en su proceso. Y solo a través de la relación de ayuda y solo a través del vínculo es como se puede conseguir que la persona pueda iniciar un proceso de recuperación vital. Sí, eso es la gran mayoría, lo sé. Pero también hay un pequeño grupo que luego negocian, llevan con esa imagen de pobreza, se sienten identificados. ¿Me podrías concretar algún grupo en concreto? El barrio del Espíritu Santo, por ejemplo, seguir muy lejos. No, pero es que ahí estamos mezclando otras situaciones. Es que no estamos hablando de situaciones de pobreza. Es que vuelves a identificar la pobreza
con la delincuencia. Vale. Entonces estás confundiendo situaciones, por eso te he dicho concreta, porque no es lo mismo una persona que está en situación de pobreza que ahora mismo estamos hablando de situaciones en las que posiblemente el tráfico de droga y puede ir asociado a personas pobres o no, está condicionando tu opinión. Entonces eso es un estereotipo, por no decir, no voy a andar, ¿vale? Pero estás generalizando y estás poniendo a las personas pobres como delincuentes. No, en absoluto. ¿Ves? Pero es lo que has hecho. En absoluto. Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas porque las personas que se dedican al tráfico de drogas no tienen por qué ser personas pobres. No, al contrario. Eso Creo es. que he entendido lo mismo que le ha dicho. Creo que Puede ser. le ha dicho un grupo, no todo. Por eso le he preguntado qué grupo. Bueno, aparte de ese tipo, los pobres. Sí, pregunto para este estudio que ha hecho la universidad, si se ha apoyado en los colegios. Los maestros somos grandes seguidores y podemos aportar mucha información sobre las ayudas que se reciben ciertas familias. En los colegios hay un buen seguimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que los colegios, creo que la educación son el pilar fundamental de promoción social de las personas. A través de la educación es como se consigue la igualdad, casi No, siempre. pero si digo familias que están recibiendo ayuda, que están en los colegios, los niños, y ven cosas que están fuera de traste, como decía este señor, se ríen, algunos, no digo yo todos, pero hay ciertos casos que habría que un toque de atención o un aviso, dice usted señora o señor, no puede ser eso, ¿no? Hay mucha tomadura de pelo en muchas familias. Yo creo que siempre nos quedamos igual, Sí. siempre nos quedamos, es como ver la paja, a ver, digo que nosotros no, pero siempre vemos la realidad del que defrauda, del que engaña, Sí, efectivamente. pero, y puede ser que haya, o sea, no estamos negando esa situación, pero lo que nos hace muchas veces cuando hablamos de las personas en situación de pobreza es que contaminamos a las personas que no están concienciadas de esta situación a que es como por un pecador, o ¿cómo es eso? De que por un justo o por un pecador pagan los justos o pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, es una historia que quizás tenemos que aunque sea verdad, quizás si lo que estábamos hablando antes, una de las medidas que hemos propuesto en el pacto, a ver, una de las cuestiones que se recortaron cuando la crisis, sabemos que hubo recortes, pues donde recortaron fueron en los servicios sociales. Entonces, como recortan en los servicios sociales, hay menos profesionales que pueden atender a las personas, que pueden llevar esos seguimientos, ¿no? Y entonces, quizás eso es lo que tenemos que solicitar. No tanto denunciar a la persona que está incumpliendo, que bueno, hay algunas veces también, yo he estado trabajando muchos años en Traperos de Mous y he encontrado a gente que algunas veces denunciaba al compañero, no, es que a este le dan más ayudas, es que a este, ¿sabéis que no? Como esa denuncia pero algunas veces tenemos que conocer la realidad, la situación real de esas personas, por qué lo están pasando, o qué necesidad tienen, o más allá de lo económico, qué situación psicológica o personal tienen, porque algunas veces decimos, es que están llevando las ayudas y le están dando ayuda y luego no llevan a los críos en condiciones al cole, no les dan de comer, pero no pensamos esa familia, esa mujer, en una situación, como estaba diciendo Censi, de ratas, de culebras que no pueda tener, ¿cómo se puede encontrar psicológicamente? ¿Cómo va a tener la fuerza y para levantarse todos los días? Nos paramos a pensar y ponernos en su lugar. Hemos hecho algunas veces también el ejercicio con
en otras entidades de dormir una noche en la calle. A la gente que está durmiendo en la calle se le critica mucho porque se dice que quieren estar en la calle, que hay muchos recursos, cosa que no es cierta. Nosotros hemos estado algunas veces durmiendo en la calle una noche y yo invitaría a que todo el mundo durmiese, porque es la manera de saber qué es lo que pasa con esas personas. Yo cuando se hizo el día me levanté, me fui a mi casa, me duché con agua caliente, me tomé mi café con leche y me fui a trabajar. Las personas que duermen normalmente en la calle o que están en el albergue y demás, pues lo que hicieron fue hacer su ronda de ir a la huertecica a desayunar, de ir a... O sea, no tienen esas condiciones. Que algunas veces también tenemos que ponernos en la piel de las otras personas para poder tener esos juicios, y que algunas veces cuando hacemos comentarios, aquí estamos en un coloquio, estamos en confianza que podemos hablar, ¿no? Pero que también tenemos que pensar, porque eso genera a que todo el mundo es igual, y a lo mejor es una persona o una familia dentro de las que puede haber. Pero habría que darle un tratamiento psicológico a muchísimas, yo digo de forma general, para aumentar la voluntad de salir de la situación. Pero eso no existe. No lo ocurre nadie. O sea, el tratamiento psiquiátrico lo puedes encontrar, pero el tratamiento psicológico no lo ocurre nadie. Y nos encontramos, nos encontramos con familias que en algunas ocasiones teniendo menores a su cargo están cobrando la renta básica, que la renta básica tiene una duración máxima de 1 año, que son menos de 500 euros porque es el 80% del IPREM, y que durante este tiempo hemos visto reducidas prácticamente las ayudas de libros y las ayudas de materiales. O sea, eso ha sido inexistente. Nos encontramos con menores que tienen en su casa, como máximo, con familias con varios menores, que tienen en su casa, como máximo, un ingreso menor de 500 euros, en lo que hay que comprar. Yo soy madre, y yo eso es lo que tengo que pagar por los libros de mis hijas todos los años. Yo tengo que invertir todos los años en mis hijas, al inicio del colegio, en torno a 600 o 1000 euros. Depende de si tengo que comprar un uniforme o no tengo que comprar un uniforme o qué es lo que tengo que hacer. Eso soy yo. Y eso es al inicio del colegio. Una familia en situación de desventaja, en situación de pobreza, no es capaz de hacer frente a los requisitos que tiene la educación. Por eso consideramos que es fundamental. La educación iguala. Y yo lo he podido comprobar personalmente con las personas gitanas. Cuanto más educación, más empoderamiento propio de la comunidad gitana hay. Y eso pasa con cualquier otro grupo humano. Cuanto más educación, más capacidad de defensa de tus propios derechos. Pero no hay posibilidad de acceso. La educación es un artículo de lujo, tal cual. Y mientras que este sistema no sea capaz de dar respuesta precisamente a esos niños que necesitan ir al colegio, es imposible, porque tampoco hay comedores. Y esa madre, hay muy pocas ayudas de comedor, poquísimas. Y encima esa madre no puede llevar a ese hijo a un comedor social. Pero generalmente Cáritas da ayudas de perecederos. O sea, en esa casa, si no es por lo poco que entra de la renta básica, por la ayuda que pueda tener de familiares, porque el contexto familiar, las redes familiares son muy importantes, en esa casa comer carne, verdura o cualquier perecedero es realmente difícil, porque son 500 euros. Cualquiera de nosotros que tenemos hijos a nuestro cargo sabemos lo que cuesta mantener una familia y lo que cuesta mantener una casa. Bueno, usted, sí, después Bernardo. Sí, a mí me ha gustado mucho cuando ha dicho Ascensión que hay que darle voz a las personas que tienen los problemas para que sean ellos mismos los que digan a los políticos y a quien haya que decirlo su situación, ¿no? Porque si no parecen personas ahí secundarias que tenemos que hablar por ellas. Yo creo que es muy importante darle voz a la dignidad humana, ¿eh? Y voz a la dignidad humana se la dan las personas que tienen el problema, y mejor que otras personas, ¿no? Entonces, la renta básica pues es un dinero que se le da a personas que están en esa situación extrema, y claro, es un dinero que se da pero que no se está muy por la labor de darlo, ¿eh? No se está muy por la labor, hay que ir y se lleva atraso y todas esas cosas. En lo que son las pensiones de los jubilados, que son unos derechos adquiridos, reconocidos y todo eso,
cuesta mucho y hay unas movilizaciones de jubilados, oye, que tenemos estos derechos, que son nuestros y se movilizan. Todas estas personas que están en esta situación apenas se movilizan, apenas se movilizan. Entonces, yo no sé si en esas gestiones que se están haciendo se ve un poco lo que son las políticas laborales. Es decir, el terreno del trabajo hay que tocarlo, porque el terreno del trabajo es lo que dignifica a la persona. Aparte de que se gana el sueldo con su trabajo, se siente realizado como persona. Yo no sé si se ha visto de alguna manera, pues por ejemplo, si hay una persona que tiene un trabajo en el que puede vivir bien, porque tiene un buen sueldo, porque es verdad que hay personas que tienen un trabajo, pero que son unos trabajos precarios que no pueden vivir y tienen que hacer otras cosas por ahí. Pero si una persona que tiene un trabajo en condiciones y gana un buen sueldo, no tiene por qué tener dos, pienso yo. Si hay una persona que tiene un trabajo que está bien y gana un buen sueldo, no tiene por qué echar horas extraordinarias, cuando hay tanto paro que da lugar a esa precariedad. Yo no sé si todo esto se ha visto dentro de esas cosas que estáis haciendo, el tema del trabajo. Pues creo que has tocado temas que son diferentes e importantes los dos. Uno es la participación de las personas en situación de pobreza. Me voy a referir a la pirámide de Maslow. Yo creo que la conocemos casi todos, ahora hay nuevas líneas en función de categorización de necesidades, pero si nos vamos a esa, la participación está en el punto último de la pirámide, porque lo primero que necesitamos es alimentarnos. Cuando no eres capaz de cubrir tus necesidades básicas, es muy difícil que lleves al ejercicio de la plena ciudadanía. Entonces necesitamos atravesar cubrir muchas otras necesidades para finalmente concluir con la participación social y con el ejercicio de la ciudadanía. Con todo y con eso, desde APN, una de las líneas que estamos impulsando con el nuevo proyecto conjunto que estamos elaborando es enlazar con el grupo antiguo de participación que teníamos. Estamos intentando cambiar la nomenclatura y que sea derecho a la ciudadanía. Al final, eso lo que muestra es que las propias personas tienen que defender su propia situación y que esas personas se integren en toda la estructura de la organización. El objetivo es que al final incluso participen dentro de la propia junta directiva y de todos los grupos de trabajo. Ese es uno de los objetivos. Por otro lado, el trabajo. El trabajo dignificaba hace 15 años. Hoy el trabajo nos dignifica a algunos de nosotros, que tenemos suerte o que hemos tenido suerte de poder formarnos en un momento determinado y de tener un trabajo con un buen salario y con una estabilidad. Hoy en día, precisamente, yo me he estado dedicando durante mucho tiempo y estoy especializada en el ámbito del empleo. El empleo es un empleo muy precario, muy temporal y de muy baja cualificación. Y sobre todo es ese tipo, la tipología de empleo a la que tienen acceso las personas en situación de riesgo de exclusión. Entonces, el problema es que los pilares fundamentales, los fondos estructurales, toda la parte de Fondo Social Europeo, el Fondo FEDER, sigue destinando precisamente poniendo la centralidad en el empleo. Si ponemos la centralidad solo en el empleo y no tocamos los problemas de base y los problemas de contexto, posiblemente cobramos solo una parte muy pequeña, porque el empleo hoy en día no nos asegura que la persona consiga la promoción social que realmente necesita. O sea, nos estamos encontrando con contratos para limpiar cajas de ahorro de 1 hora y 3/4 a la semana. Y tenemos que ir juntando contratos, estamos hablando de empresas de limpieza, tenemos que ir juntando contratos de aquí y de allá, y haciendo nosotras mismas, cuando recibimos las ofertas, estadillos para poder ofrecerle cosas a las participantes medianamente dignas. Y con salarios increíblemente bajos, quería decir. Con respecto a lo último, va enlazado sobre todo con el tema de justicia retributiva. ¿Vale? Al final es que queda en el peso de cada uno y en el debe de cada uno, si en vez de hacer horas extras, considera que otra persona pueda ocupar un puesto de trabajo. Pero también está en el debe y en los procesos de sensibilización de las empresas, y sobre todo en el ejercicio de una justicia distributiva, en el que más tiene, más paguen y más beneficie al estado de bienestar. No sé si te he contestado. Sí, está bien. Sí, quería agradecer la exposición tan precisa de los datos, ¿no? Y eso es muy interesante, que se den los datos exactos y reales, que para eso
tenemos medios más que suficientes, ¿no? La Universidad de Murcia, los estudios sociológicos. Pero a mí siempre me plantea la duda la persona que está justo un punto por encima del nivel de pobreza. Si el nivel de pobreza es tener un 60% de no sé qué, este tiene un 61%. Ese ya no es pobre. No es pobre ese, ¿no? Esta es mi primera pregunta. ¿Qué hacemos con esa? ¿Cuál es la pobreza real de Murcia? No la pobreza estadística, sino la pobreza real. Y segunda, para mí el problema de la pobreza no es un problema, porque dichosos los pobres, lo dijo Jesús, para todos. La pobreza es una bendición si se elige, no si se impone. Y lo que es malo es la miseria, pero la pobreza, la austeridad, eso es buenísimo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de miseria, estamos hablando de carencias, que no es la pobreza. Para mí el problema es la riqueza, no es la pobreza. El problema es que en España el 1% de la población se apropia del 90% de la nueva riqueza creada. Claro, si el 90% de 1.100.000 millones de euros que produce España, el 90% de la nueva riqueza, se la queda el 1%, que desde 2008 ha aumentado un 25% su propia riqueza, y no tenemos medios para que esa riqueza se redistribuya, seguiremos aumentando la pobreza y seguiremos aumentando la riqueza, porque parece ser que vivimos en un sistema económico y social que está orientado a crear riqueza y, por tanto, pobreza. La pobreza es el espejo de la riqueza. Si no luchamos contra esa riqueza acumulada, no contra la riqueza creada por la capacidad de trabajo y la capacidad de desarrollo de las personas, que eso es maravilloso, eso es un don de Dios, sino contra la acumulación de la riqueza, difícilmente vamos a poder acabar con la pobreza. Por tanto, estas dos cuestiones. Una, ¿qué pasa con el que se queda a un punto? ¿Cuál es la pobreza real de esta región según vosotros? Y dos, ¿qué hacemos con esa riqueza acumulada, apropiada y en el fondo, como decía San Juan Crisóstomo, robada? Porque toda riqueza es un robo. Eso lo decía un santo de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Claro, duró 2 años como obispo, enseguida lo mismo. Voy a intentar ver cómo la contestamos. A ver, yo creo que el estudio no solo refleja las personas que están en situación de pobreza, sino en riesgo de pobreza. Y ese 32% son las personas que están en riesgo de pobreza. O sea, que están en torno al 2 puntos arriba, 2 puntos abajo. Y son personas que están en una situación, a mí me gusta hablar también de vulnerabilidad. No solo pobreza, sino que son personas vulnerables, personas que en cualquier momento es tu vecino que mañana su mujer está enferma, tiene que irse al hospital, tiene que dejar de trabajar o se tiene que pedir una excedencia y no es capaz de cubrir con los gastos del hogar. Es una familia que de pronto se le genera un caso de dependencia en la casa y no puede cubrirlo. Una persona anciana se hace mayor y cómo dar respuesta a las necesidades que tiene esa persona sin dejar de trabajar uno de los miembros de la familia. ¿Vale? Son pequeños matices. La enfermedad generalmente en la familia, ya hablo de enfermedad o hablo de la venida de un hijo que de pronto a lo mejor en una familia que ya estaba organizada de una forma determinada y de pronto tiene que desorganizarse para poder adaptarse a la nueva situación. Son familias que viven un equilibrio muy sutil y cualquier variación de ese equilibrio puede suponer el caer bajo la franja de la situación de riesgo de pobreza. Yo creo que el estudio recoge muchas variables, lo podréis ver, porque no solo recoge la variable de pobreza, recoge la intensidad del empleo, el factor de la vivienda, la educación, ayúdame Ana, ¿qué más cosas? Salud, el acceso sanitario. Participación, sí. Recoge muchos factores. Precisamente cuando he explicado, que creo que no me he explicado muy bien, con lo de la tasa AROPE, si se habla de tasa de pobreza, sería esas personas que están en el 60%. Por eso mismo se incluyó los otros indicadores, que es la privación material severa, ¿no? Que hablábamos de esos 9 componentes, que 4 son los que hacen a las personas que quizás tienen más ingresos, pero sus ingresos no les permiten hacer determinadas. Entonces, es que quizás tendríamos que cambiar la nomenclatura y hablar no de tasa de pobreza, sino de vulnerabilidad, para que se entendiera que hay uno que es la económica, ¿no? Que sí se mide por eso, y el otro factor de la tasa AROPE es el que lleva más componentes o más miradas, ¿no?
Con todo, uno de los objetivos que tenemos desde APL es romper con la visión de pobreza que hay hasta ahora, porque las situaciones de vulnerabilidad son muchísimas en esta región. Estamos hablando que de 3 de cada 10 personas, o sea, si sois maestros o maestras, os dediquéis a lo que os dediquéis o en vuestro vecindario. Por eso he dicho lo del edificio. Es que si vivimos en un edificio de 10 plantas, 3 de ellas posiblemente podrían estar en situación de vulnerabilidad. Si trabajamos en un colegio, de cada 10 niños, bueno, en el caso de la pobreza infantil es mayor, porque aumentan las tasas, porque los niños tienen mayor incidencia de pobreza. Entonces, posiblemente de cada 10 niños que atendamos, 4 estén en situación de riesgo de pobreza o de exclusión. Es que es muy triste. Entonces, queremos cambiar el concepto tradicional del pobre que va viviendo o de la persona sin hogar. Es que la pobreza va muchísimo más allá. Y empezamos a verla así, pues seguramente no seremos capaces de ser solidarios con la persona que tengamos al lado. Y bueno, intentando, a la segunda pregunta no soy capaz de responder, a la de qué hacemos por los ricos. Ricos. La verdad es que ni siquiera me lo había planteado. Siempre me he focalizado mucho a intervenir desde el desarrollo de las personas y la promoción de las personas, que no me había planteado qué hacer con los ricos. Lo siento, no tengo una respuesta que pueda dar. Por supuesto, me ha llamado la atención fuertemente y es una realidad que hoy no podemos decir que el trabajo dignifica a la persona, porque se dan en unas condiciones de tanta precariedad, y es que eso es indignante total, porque y ya creo que es un doble problema. Por un lado es un problema político, porque se jactan de leyes que entiendo que por muy malas que sean, mínimamente podrá permitir que el trabajo dignifique a la persona, y por otro lado es un deterioro moral espantoso, porque las leyes pasan. Han hablado, por ejemplo, un detalle muy reciente, todo el tema del registro horario, para que se puedan controlar precisamente las horas extraordinarias y que no se hagan, y si se hacen, que se pagan dignamente por cualquier... Entonces, nada, no vale para nada. Pues te cuentan cosas que te quedas con la boca abierta. ¿Cómo pueden ocurrir esas situaciones? La causa es ya también política. Los políticos tendrán que poner los medios suficientes para supervisar esas condiciones y no permitirlas. La última reforma laboral fue la que destrozó el mercado de trabajo. Es terrible. Y como no, o sea, hasta que no haya un gobierno suficientemente valiente, estable, valiente, como queramos llamarlo, que decida derogar esa última reforma, hacer una reforma que permita una estabilidad en el empleo y que permita un trabajo digno, esto va a seguir siendo el mercado libre. Bien, quedan 2 ahí. Sí, tenemos 2. Usted y usted. Y con esto concluimos. Vale, yo solo comentar que como veo que es tan evidente el cambio de perfil en la persona que está en riesgo de exclusión, se hace perentorio y es fundamental el trabajo que ustedes están desarrollando, pero creo que se debería desarrollar a una escala muchísimo mayor para que la gente tuviera la percepción y tuviera por lo menos la sensibilidad especial de detectar esos casos que nos pasan absolutamente desapercibidos del vecino de al lado, como estamos comentando, ¿no? O el niño que llega a clase. Creo que la formación a nivel de, por ejemplo, la docencia debería de desarrollar muchísimo más este aspecto, a estar atento a agudizar el sentido y percibir y captar rápidamente, sobre todo los niños y lo que se produce, para poder canalizar de alguna manera rápidamente esas cuestiones que hay que hacer por aquí. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Queda una sola pregunta, un comentario. Bueno, yo quería decir que hay aquí en Murcia muchísima gente solidaria que ayuda, que se vuelca en cuanto hay algún problema, y lo que sí necesitamos todos, tanto los que sean más ricos extremadamente y los que somos de nivel medio, pues tener más información transparente, que nos conciencie, no solamente que nos conciencie, que nos diga la situación real que estamos viviendo, porque en los telediarios y en las cosas, en las noticias, lo que nos viene, que sabemos, y los marujeos están a la orden del día, pero la realidad que vivimos es escasa. Entonces estas charlas, que estén claras y esparcidas, expandidas por todas partes, y de verdad digamos, a ver, si yo estoy dispuesto a ayudar, aunque solamente pueda aportar 20 euros de mí,
¿A quién me dirijo? ¿Para qué me dirijo? ¿Dónde lo encauzo? ¿Esto dónde va a ir a parar si va a ir a buen puerto? Porque luego hay mucha gente que ha vivido desengañada, ayudando a mucha gente que luego en realidad estaba haciendo otras cosas. Entonces, todo esto necesitamos plena confianza, transparencia, por eso te he preguntado por los documentos. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, aunque luego haya dicho yo algo. No. Todos decimos cosas, ninguno estamos limpios de nada. Pero me parece todo lo correcto y vamos, que lo apoyo. Muy bien, pues no sé si quieres comentar. Por el tema de si las redes sociales, bueno, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y una página web donde estos documentos están colgados. En el navegador se pone EAPN Región de Murcia o EAPN Murcia y está en la página web. Ahí están las entidades que forman parte de la red, de las 36, que son muy variopintas, y están los documentos del pacto, los informes que se hacen de pobreza, y en las redes sociales pues los tenemos también actualizados con la información o noticias que van permitiendo esa parte de transparencia. Tenéis que hacer un telediario exclusivo de esto. Vamos a ir ya concluyendo. Muy breve ya. Yo quería decir que yo estaba aquí y no tenía ni idea de lo que es EAPN ni nada de esto. Ni idea. Imagino que como yo, en Murcia habrá miles y miles de personas que no tengan ni idea. Entonces, si no llega la información no sé, de otra manera, o no sé cómo puede llegar la información al resto de las personas, no vamos a poder hacer nada. Muy bien. Pues con esto concluimos. Muchas gracias, Sensi, por tu exposición. Gracias a todos ustedes también por sus comentarios. Y les esperamos mañana con la presencia acá de la Secretaria Nacional de Cáritas. Así pues, con esto concluimos esta noche. Muchas gracias.